de vida lo que cuentan. Cambiamos de tema, vamos al encuentro de Julia Estrada. Tenemos que profundizar lo que anunciamos al comienzo, Iván, Luciana, tiene que ver con los datos de pobreza que se publicaron el día de hoy. Vamos rapidito con algunas placas porque la verdad es que es una discusión muy prolífica, ¿no? Viene ya hace tiempo y va a seguir por mucho tiempo en la Argentina. El dato publicado es de 25,7%, es el porcentaje de hogares pobres en la Argentina. Y tenemos 30,3% el dato del segundo semestre de 2016. Esa es la comparación que uno puede hacer sobre mismos semestres, ¿no? Esto es una caída del 4,6 puntos porcentuales técnicamente. En indigencia, 4,8 es el dato publicado el día de hoy, 6,1% es lo que salió estrictamente al segundo semestre de 2016. Se anota un poroto del gobierno en relación a la pobreza y la indigencia, pero nosotros tenemos que mostrar otra mirada, posiblemente otros datos que luego contrastaremos con la discusión. Lo que yo decía previamente, digo, hay algo que no solo es contraintuitivo con lo que a muchos les pasa en su situación social, en su situación personal, sino que es contradictorio con algunos datos que yo quiero mostrar. La UH, los beneficiarios de la UH perdieron ingresos en términos reales de 11%. Estamos hablando de una comparación entre el segundo semestre de 2015, es decir, el último del gobierno anterior, y el segundo semestre de 2017, que es a lo que corresponden los datos de pobreza. El 60% están endeudados. Este es un dato adicional que yo quería comentar en relación a cómo la ANSES estuvo generando una política de préstamos muy importante en todo el segundo semestre de 2017, que además tuvo mucho que ver con la mirada o la victoria electoral, y que generó que estos beneficiarios estén fuertemente endeudados y posiblemente lo estén durante todo 2018. Otro dato muy relevante, la jubilación mínima, los que menos ganan en la Argentina, los adultos mayores, perdieron poder adquisitivo en un 7% en este periodo que yo mencioné antes. De nuevo, son datos que parecen contradecir que la pobreza baje en la Argentina. El salario registrado promedio, es decir, de los trabajadores que están registrados, que tienen aportes, cayó 3% también en este periodo. Fundamentalmente la caída la explica 2016, hay que decirlo. Y 2017 ha sido una mejora respecto de 2016. Lo que pasa es que si miramos estos tres periodos, los datos no dan bien para gran parte de la población. La tasa de desocupación, 5,9% el último dato a 2015, 7,2%. Y 7,2 es uno de los mejores datos que puede mostrar Cambiemos en desocupación, porque lo primero que les dio fue 9,3% hacia mediados de 2016. Y si vamos al empleo no registrado, los que no tienen aportes, 32,7% es la marca que dejó el kirchnerismo, una cifra desde ya muy elevada, que de todas maneras había partido del 50% post-crisis de 2001, y subió a 34,6%, un dato que hemos mencionado también en esta columna hace muy poco. Con todo este paquete, a uno le entran algunas dudas. Eso es lo que digamos, puedo decir sin animarme a decir cuánto debiera ser la pobreza, porque la verdad es que las herramientas para hacerlo solamente las tiene el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y acá sí hay tres críticas que son muy importantes que venimos haciendo y que a mi criterio requieren una mayor explicación de parte del INDEC. En agosto de 2016 hubo cambio en proyecciones poblacionales en la EPH, la encuesta permanente de hogares. Ahí lo que tenemos es que hay proyecciones que se hacen a partir del censo 2010 que estiman cómo va creciendo la población cada año, porque el último dato que tenemos de población es 2010, pero además estiman cómo se compone esa población, cuántos menores de 18 hay, cuántos adultos, y lo que ha habido es una ampliación de la cantidad de adultos, lo cual ha generado, lo hemos dicho varios, una subestimación, virtual subestimación de la tasa de desocupación, y también afecta a los números de pobreza y los números de desigualdad. Hay una subestimación en la suba de tarifas. Esto le pasa también al IPC, al índice de precios del consumidor, y también era una deuda del gobierno anterior hacer una actualización de la ENGO, la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares. Está desactualizada, estamos midiendo precios y por ende estamos midiendo pobreza con niveles de tarifas del 2005, donde eran mucho más bajas, y o del 2013. En realidad la encuesta de 2013 se abandonó,
pero medir tarifas con el consumo de electricidad que había en 2005 es totalmente desactualizado y hace que el tarifazo o el incremento de tarifas esté subestimado en estas mediciones de IPC y también de pobreza. Y en tercer lugar, bueno, hay un nivel de ingresos de la población de referencia, esto es muy técnico. La pobreza se calcula midiendo una canasta básica alimentaria y después una canasta básica total y midiendo los ingresos de una población de referencia, no del conjunto de la población que se va a medir. Esos ingresos de la población de referencia llamativamente crecieron mucho más que todos los demás. Me refiero a los ingresos de los informales, a los ingresos de los que no están en el mercado registrado y son justo los que generan la población de referencia para medir la pobreza. Vamos a lo último, que a mí me parece sumamente importante, que es qué va a pasar con esta población por debajo de la línea de indigencia y por debajo de la línea de pobreza en este periodo que se abre a partir de ahora. Las paritarias para el gobierno tienen que ubicarse en un techo de 15%. Esto significa, con una proyección de 20% de inflación para este año, por debajo de la inflación. Mal para la pobreza. Cambio regresivo en la ley de movilidad, esto hay que decirlo, la reforma previsional del año pasado significa que los adultos mayores tengan problemas, lo que yo decía antes, 1,5% si llega a ser la inflación en marzo o si supera ese dato, pierden poder adquisitivo respecto del 5,7% que se les dio en marzo. Y en tercer lugar, hay una suba de tarifas que está planificada hasta 2019, al menos, al ritmo en el que el gobierno quiere marchar. Con estos tres elementos, también, lo decíamos con Iván, es difícil pensar que siga bajando la pobreza al ritmo con la cual la están bajando, posiblemente siga igual o suba. Muchísimas gracias, Julia, por los datos aportados en virtud del anuncio del presidente. Está con nosotros Guido Sanleris, que es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda que comanda Nicolás Dujovne. Gracias por venir, Guido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Iván? Bien, ¿Qué tal? Primero una cuestión inicial que tiene que ver con un dato que estimo que celebran, por supuesto, igual que todos los argentinos. Ahora, ¿con qué se compara esta baja de la pobreza? Mira, lo primero es importante, hablemos de los números un segundo. Desde el segundo trimestre de 2016, es el primer dato que tenemos, la cantidad de pobres bajó en 2.700.000 personas. En el último año, ¿sí?, segundo semestre de 2016, contra el dato que se divulgó hoy, fueron 2 millones casi de personas que salieron de la pobreza. Nosotros creemos que esto es una buena noticia, que marca que estamos en el camino correcto, pero es un primer paso, todavía falta mucho, ¿sí? Todavía pasamos de tener 1 de cada 3 argentinos viviendo bajo la línea de pobreza, tener 1 de cada 4 argentinos. Es un paso adelante, pero todavía falta mucho, no celebramos. Creo que, vamos a celebrar cuando la pobreza sea cero en Argentina. Esto es un paso en un proceso que se ha iniciado hace 2 años y que creo que es muy importante. Ese 1 de cada 3 es que creo que hablas de ese famoso 30% que menciona siempre el presidente, o que Julia contaba antes que mencionó el presidente de la Cámara de Diputados. Es la primera medición, acordémonos de dónde venimos. Querríamos saber, yo escuchaba un poco la columna de Julia y la verdad es que lo que yo notaba es que Julia parece que se acostumbró mucho a un INDEC que mentía, ¿no? Entonces aparecen datos del INDEC que cambió totalmente, ¿sí? No, lo sé, pero te acostumbraste mucho a dudar de las estadísticas oficiales. Venimos de un periodo, ¿sí?, desde 2007 hasta el 2015, en el cual hubo intervención del INDEC y muchísimas dudas sobre cómo eran las estadísticas oficiales. Y un apagón de 6 meses del entonces, gobierno nacional. Después de esas, se había dejado, no nos olvidemos, nos decían, esto es importante, nos decían que teníamos menos pobres que Alemania, nos decían que medir la pobreza estigmatizaba a los pobres, barbaridades. Un segundo, Iván, la misma persona que le dijo esto que le decís vos a Julia, que la criticó por la medición de pobreza, fue Guillermo Moreno. Porque ella dijo... No, pero eso no tiene que ver. Volvamos a hablar de Guillermo Moreno, a quien intervino el INDEC. Que critique a Julia no me importa. El mismo comentario a Julia, no, pero yo acá te estoy diciendo, tener los datos de un INDEC que son creíbles, que hay unanimidad entre los especialistas que son datos creíbles, ¿sí?, y que hablan de una fuerte caída de la pobreza. ¿Qué nos gustaría saber a nosotros? A mí me gustaría, por supuesto, saber con cuántos pobres entramos al gobierno. Ese número no está, correcto. No se medía la pobreza. Entonces, correcto. Recién cuando yo te digo 1 de cada 3 argentinos era pobre, hago referencia al primer dato, ¿sí?, después de que se reinicia la medición de la pobreza
en el segundo trimestre de 2016. Ahí te daba 32,2%, la tasa de pobreza, esa es casi Correcto. 1,3, ahora está en 25,7, eso es casi 1,4. ¿Qué aspiran que ocurra en el segundo semestre? Creo que es en agosto que tiene que estar el nuevo dato de pobreza, en virtud de los impactos de este primer trimestre de aumentos y de la suba de salario por debajo de la inflación. El próximo dato de pobreza, como bien decís, Iván, es el del primer semestre de 2017. Nosotros aspiramos a que siga bajando, creemos que va a seguir bajando. Es difícil, digo, ir reduciendo la pobreza se va haciendo cada vez, por supuesto, más difícil. Siempre hay un grupo grande de gente que está alrededor de la línea de pobreza, que son los que, en cuanto mejora la actividad económica, en cuanto empieza a bajar la inflación, dos cosas que están pasando, salen rápidamente de la pobreza. Y después es un camino arduo que requiere que la economía vaya creciendo, que la inflación vaya bajando y de políticas sociales activas. Guido, para mucha gente que probablemente no entienda cómo mide el INDEC y no entienda demasiado de economía, pero sí comprende a la perfección que es bajar la pobreza, por más de que uno no sepa exactamente qué es lo que se está midiendo, ¿cómo se explica qué indicios, qué indicadores manejan ustedes que pueda explicar esa baja en la pobreza? O sea, ¿qué mejoró en la Argentina bajo los valores y los números que maneja el INDEC para explicar esta baja? Mira, para bajar la pobreza, te diría que hay, como decía recién, tres cosas claves. Que la economía crezca y cree empleo, y está pasando. Que la inflación vaya bajando, y está pasando. Acordemos, por ejemplo, te doy datos de las dos cosas. Nosotros tomamos una economía que estaba en recesión, ya lleva 7 trimestres consecutivos de crecimiento, el año pasado creció 2,9%, en este primer trimestre está creciendo a un ritmo de 4%, ¿sí?, interanual, entonces está creciendo la economía, crea empleo, 433.000 puestos de trabajo, fueron los datos del INDEC. ¿Pero no preocupa el no pasada. registrado? Ahí vamos eso, espera que déjame te diga cómo baja la pobreza. Entonces, necesitas una economía que crezca y crea empleo. 1, 2, necesitas inflación que caiga, y está cayendo. La inflación, que fue en 2016 cerca de 38%, el año pasado, ¿sí?, fue 24,8%. ¿Sí? 14 puntos porcentuales menos. ¿Es alta? Por supuesto que la inflación sigue siendo alta, pero baja, está bajando. ¿Sí? Cada vez los precios siguen creciendo, pero más lentamente, y este año va a ser menos todavía, y eso va a seguir ayudando. En marzo va a ser más inflación que en febrero. El tercer elemento importante, Iván, para bajar la pobreza son políticas sociales activas. Y este gobierno las hace, porque expandió la UH, ¿sí?, la asignación universal por hijo, porque dio la reparación histórica a los jubilados, ¿sí?, porque si vos mirás la composición del presupuesto nacional, nunca en la historia de este país, como este año, se van a destinar 3 de cada 4 pesos que paga el gobierno nacional a gasto social. Guido, yo te quería preguntar un par de cosas. En primer lugar, si los datos que mostré efectivamente sobre caída de poder adquisitivo de la UH, caída de poder adquisitivo de salario promedio registrado y también aumento del empleo no registrado, aumento de la tasa de ocupación, son datos que además ha publicado el propio INDEC actual, dirigido por Jorge Todesca. Efectivamente son así. Digo, si los ven de la misma manera, si podemos consensuar eso, porque no son datos que tomen estadísticas del gobierno anterior, son datos avalados, de nuevo lo repito, por este INDEC, es muy difícil ver que la pobreza caiga al mismo tiempo que pasa todo esto en la economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y en relación a el no empalme, que la verdad que es una pena. Es una pena para ustedes y es una pena para el gobierno anterior también. ¿Por qué, teniendo las herramientas para construir el dato de pobreza de 2015, por qué no lo calculan? ¿Por qué no lo construyen considerando que lo pueden hacer y considerando además que efectivamente les vendría bien hacerlo si consideran que ustedes están bajando la pobreza? Mira, las dos preguntas te voy a contestar. Déjame empezar por la última. La última, no se puede construir el dato de 2015. Esas encuestas que se cargaron de cualquier manera, de la EPH, ese no medir la pobreza que hizo el gobierno anterior, lamentablemente, y para todos los argentinos te lo digo, no es algo recuperable. Lo que se criticó del gobierno anterior fue el IPC. Fue el IPC y Guillermo Moreno. El INDEC es enorme. Y tiene Julia, otras ¿vos le encuestas creías como al número de pobreza de 5%, de 4,8% que daba el gobierno anterior? Cuando después, cuando después dejó, escuché, este indicador estuvo cuestionado por la inflación, porque vos me estás refiriendo a la inflación de Guillermo Moreno, que nosotros también cuestionamos, y como dijo Iván, a nosotros la pobreza nunca nos dio 4, nos dio 20 a 2015, con lo cual esa discusión siempre la hemos dado igual, y nunca además fui parte del gobierno anterior ni de ningún otro, con lo cual no tengo ningún problema. Te digo lo que sí hay, digo, ¿en qué podemos basarnos? Para mí los estudios
más serios que intentan remediar un poco esa falta de mediciones de pobreza de ese periodo son los de la Universidad de La Plata, el CEDELAS, ¿sí?, que realiza estimaciones de pobreza durante todos esos años en donde las medidas de el INDEC estaban seriamente cuestionadas. A CEDELAS le dio 20%. No, el número de CEDELAS, si vos mirás el último estudio... En una publicación del 2009, CEDELAS por eso, si vos mirás el último estudio publicado por CEDELAS hace un par de semanas, donde trata de reconstruir hasta el dato de, digamos, toda esa serie, les da que la pobreza, ¿sí?, en 2015 estaba alrededor de 30%, un poquito por arriba de 30%. 31, no, digo, es un estudio, es una estimación, no hay forma de reconstruir lo que se arruinó en ese periodo. Es una estimación a partir de una serie de fuentes de información, tratan de hacerlo. Con lo cual, con cualquier medida que vos lo mires, ¿sí?, la pobreza definitivamente bajó y bajó mucho en estos 2 años. ¿Sí? Después de un inicio que seguramente fue complicado porque el primer año, acordate, la economía se contrajo en 2016 y tuvimos inflación alta. Eso, digo, lo decía recién, eso no ayuda a bajar la pobreza, genera el efecto contrario. Por otro lado, el gobierno fue muy cuidadoso con las políticas sociales en ese periodo, con lo cual la pobreza seguramente no subió tanto como hubiera subido de otra manera. Pero definitivamente lo que tuviste a lo largo de 2017 es una caída muy fuerte en la pobreza que ya está por debajo de esas estimaciones que hacía CEDELAS con respecto a el periodo previo. Con respecto a los datos que vos mencionás, los datos oficiales te dicen que el salario real, por ejemplo, el año pasado creció. El año pasado, no en los 2 años. Sí. No, por supuesto. En los 2 años cayó. Vos pensás que 2016 es un año en donde nosotros tomamos una economía en recesión y con una cantidad de problemas y distorsiones enormes que había hecho que en los 4 años previos, 2012-2015, la economía argentina prácticamente no creció. Entonces, fue un año de transición, 2016, donde se tomaron un montón de medidas que lograron que ya en el tercer trimestre del año la economía empiece a crecer en un proceso que no se detuvo hasta el día de hoy. Tenemos una economía que creció 4% el último trimestre del año, 4% en el dato que del EMAE de enero. Guido, la creación de esta baja en la pobreza está basada, según lo que vimos, entre otras cosas, en creación de empleo, pero esa creación de empleo, según la EPH, y les pido que me corrijan a Julia y a Guido si estoy cometiendo algún error, son 5 de cada 10 informales, o 5.2 de cada 10 informales, y hasta 8 monotributistas. ¿No es muy endeble esa baja de la pobreza? Que si no pueden caer a la pobreza con un ingreso menos, mira, una factura menos. Es un punto importante el que haces, Iván. Los procesos de salida de una recesión y estancamiento como el que veníamos 4 años de no crecer y con recesiones recurrentes, ¿sí?, en general son un proceso en el cual la economía, cuando empieza a crecer, empieza a crear empleo y empieza a crear de todos los tipos de empleo, ¿sí? Pero en general, en una economía como la Argentina, que tuvo y sigue teniendo un montón de problemas, entre ellos que 1/3 de los empleos son informales, parte de esos empleos que se crean, y una parte importante, son empleos informales. Digo, acá tenemos que ser claros, no tenemos que ser cínicos, tenemos que decir muy claro, sí, la economía sale de la recesión creando empleo, se crearon un montón de empleos, pero una parte importante son empleos informales. Y por supuesto que nosotros aspiramos a que cada vez se vayan creando empleos de mejor calidad, ¿sí? Y a nosotros nos hubiera gustado que todos sean también empleos industriales. Y a nosotros, ahí vamos con eso, a nosotros nos gustaría, por supuesto, que todos los empleos que se creen sean de calidad. Pero, digo, en economías como la de Argentina, como los de los países de la región, hay un sector informal que es alto, y ahí hay un tema importante. No sé si ustedes vieron la reforma tributaria que pasamos por el Congreso en diciembre. Uno de los elementos clave de esa reforma es la eliminación, ¿sí? Elimina los impuestos al trabajo para los salarios mínimos. ¿Por qué hacemos eso? Porque tiene como objetivo generar incentivos a que se formalicen trabajadores, ¿sí? Cuando el costo laboral de tener un trabajador de informalidad y formal es igual, porque no tiene que pagar impuestos, eso te genera un incentivo a formalizar. Entonces, para nosotros es una preocupación, claro que sí, porque un empleo informal, como vos decís, en algún momento se implementaron esas medidas y no surtió ese efecto. O sea, no terminó generando el blanqueo de trabajadores. Mira, no fue esta medida, es distinta, tenía diferencias importantes, no era similar, pero tenía diferencias importantes. Lo otro es que hay una cosa que pasa siempre en economía, que si vos tomás una medida y en el medio pasan muchas otras cosas, por ejemplo, te viene una crisis de afuera, bueno, vos vas a ver los datos y decís, la medida no sirvió, pero a lo mejor fue la crisis. Hay multicausalidad en muchas cosas que pasan en la economía. Entonces, lo que te dice la evidencia empírica en general del mundo, la teoría económica, te dice que si vos das incentivos parecidos,
te va a generar cierta formalidad. Pero yo quiero ir a lo de fondo. Lo de fondo es, bajó la pobreza y bajó un montón, 2.700.000 personas, ¿sí? La economía está creando empleo y está creciendo. Todavía no resolvimos todo el problema de Argentina, por supuesto que no lo resolvimos, sigue habiendo informalidad, sigue habiendo un porcentaje alto de los empleos que se crean que todavía son precarios, como vos decís, y tenemos que trabajar para que eso cambie. Guido, gracias, y te comprometo a, en el anuncio de la pobreza del segundo semestre, estar aquí otra vez, y me encantaría poder comprometerlo al presidente a que haga una conferencia de prensa, aun si los datos le son esquivos. Va a ser un gusto. Perfecto. Guido Sanleri, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda.